que recibamos a mi hermano pastor, nuestro hermano David Carvajal. Le recibamos con todo el respeto que se merece. Mi hermano David, adelante, Dios le bendiga. Paz a vos. A vos paz, hermano Isaac, muchas gracias. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. El Señor les bendiga en este día de reposo, un día hermoso para poder estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Le invito a que busque en la palabra del eterno Dios la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 6. Y le voy a invitar a que me acompañe a darle lectura del verso 1 al verso 12. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Del verso 1 al verso 12. Yo lo voy a leer. Usted, por favor, sígame con su vista. Y de esta manera, con mucha reverencia, demos inicio al estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Dice así la palabra de Dios. Todos los que están debajo del yugo de servidumbre tengan a sus señores por dignos de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Y los que tienen amos fieles, no los tengan en menos por ser hermanos. Antes, sírvanles mejor por cuanto son fieles y amados y partícipes del beneficio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. Empero grande granjería es la piedad con contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Muchas gracias a todos mis hermanos. Póngase cómodo allá en casa, por favor. El título de la meditación de esta tarde: la buena batalla de la fe. En este ciclo de pláticas prebautismales, donde hemos ido estudiando paso a paso los temas que deben conocerse y que debemos de tener una total claridad de dónde venimos, ¿verdad? Desde la creación y la caída del hombre, la manera tan maravillosa en la que Dios, sin medirse en su infinito amor y misericordia, entrega a su propio Hijo para rescatarnos de la condición de pecado, de ignorancia y de muerte, y pone al alcance del hombre el poder ser rescatados por la fe en Cristo Jesús.
a través del bautismo, hay un llamado que el Señor hace a todo hombre que tiene el deseo de salir y de cambiar su vida entregándosela al Señor. El bautismo es un pacto en donde prácticamente vendemos nuestra alma, nuestra vida a nuestro Dios, a nuestro Señor, y desde entonces dejamos que el Señor tome pleno y total control de nuestra vida. Es un hermoso mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Pero hoy, ya estando en estos últimos temas, cerrando las pláticas prebautismales, es importante hablar de este tema porque no podemos dejar de ponerlo en la mesa. La buena batalla de la fe. Y es que desde el momento en que el hombre sale de las aguas del bautismo, al emerger suceden dos cosas. Inmediatamente, como ya nosotros entregamos nuestra vida al Señor, una manera en la que la palabra de Dios nos enseña que venimos a pertenecer a la familia de Dios, venimos a ser parte de la iglesia que el Señor compró con su sangre, venimos a ser parte del pueblo de Dios, ya tenemos parte o suerte entre los santos en luz, con todos los beneficios y con todas las responsabilidades que ello conlleva, como lo hemos estudiado. Pero en todo este ejercicio que hemos estudiado, nos convertimos en soldados de Jesucristo. Es decir, nos enlistamos en la milicia del Señor, porque también es importante entender que al salir del agua, sí nos convertimos en soldados del Señor Jesucristo e inmediatamente, instantáneamente, hay un adversario que a partir de ese momento nos quiere destruir. Vea cómo la palabra de Dios empieza a describirlo de muchas maneras. Vamos a poner solamente algunos ejemplos. Según la primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8, el apóstol Pedro, un hombre que vivió en carne propia esta situación, dice a la iglesia, primera de Pedro capítulo 5, verso 8, una recomendación sumamente importante. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el que los está buscando por dónde atacar. ¿Cómo se llama, hermano? El diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. No queremos tampoco ocultarlo, no queremos para nada dejar de ver este tema tan importante, porque así como el diablo y todos sus ángeles inmediatamente ven al hombre que sale de las aguas del bautismo como un enemigo, como un adversario, como alguien a quien desean atacar. No, la iglesia de Dios también tiene claridad que debe de tener la plena convicción de que al bautizarnos nos enlistamos en la milicia del Señor y que vamos a pelear esa buena batalla de la fe. Efesios capítulo 6, verso 12. Si vamos a pelear contra el diablo no va a pelear solo, el diablo va a pelear con sus ángeles, a los cuales el apóstol Pablo los describe de la siguiente manera. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Satanás, al ser puesto, ya en algún momento podremos meternos a más detalle, como una autoridad en la tierra, pero habiéndose desviado del propósito para el cual fue puesto en la tierra. Desde el momento en que Dios desea tener una familia, de tener hijos, viéndose a sí mismo desechado de los planes de Dios, inmediatamente se presenta como adversario de los planes de Dios. Engañó a Eva y a Adán, al hombre, al principio. Engañó a la humanidad y los desvió por caminos alejándolos de Dios. Engañó o combatió a la casa de Israel, y a la casa de Israel la hizo ver su suerte, hermanos, ¿sí? Con la idolatría los alejó del Señor. Y aún se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Lo quiso destruir, pero el Señor salió victorioso. Y el Señor nos dice, si eso ha querido hacer conmigo, no te espantes. Todo aquel que pone la mirada en la vida eterna tiene que pelear la buena batalla de la fe. No tenemos, nuestra lucha no es contra hombre. Nuestra lucha no es contra alguna institución humana. Para aquel que baja a las aguas del bautismo, la lucha es contra Satanás, el diablo, contra sus ángeles. Y es muy importante decirlo, saberlo, porque desde el momento en que nuestros hermanos salgan, emerjan de las aguas del bautismo, desde ese momento el enemigo estará acechando, estará provocando y estará buscando el momento, la oportunidad para poder afectar, para poder destruir, para poder hacer que la fe venga a menos. Y es importante entender que esta carrera que el hombre inicia cuando emerge de las aguas del bautismo no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, porque el hombre se va a enfrentar a diferentes formas de ataque del enemigo, pero hay que aprender a verlo desde la mirada de la fe, para que no pensemos que es casualidad, para que no pensemos que es circunstancial, para que no pensemos que las cosas que pasan son cuestión de la suerte. No. El Hijo de Dios ya lo ve desde la mirada de la fe. Y al poner toda nuestra vida en las manos de Dios y al saber que Él dirige nuestra vida, debemos de ver con toda claridad lo que sucede en este mundo. Por eso en esta tarde lo queremos invitar a estudiar esta plática prebautismal, la buena batalla de la fe. Qué importante es tener la claridad de que vamos a enfrentar las adversidades, las que sean, las vamos a ver en un momento, pero que tenemos que aprender a salir victoriosos en la buena batalla de la fe. Por eso en esta tarde le invito a estudiar este tema, la buena batalla de la fe. Bien, pues hay diferentes maneras en las que el diablo ataca al hombre. Y le quiero decir una cosa, el diablo, al que se le conoce como el Dios de este siglo,
el príncipe de este mundo, fue creado y puesto en la tierra. La palabra de Dios, no nos vamos a meter a mucho detalle, pero la palabra de Dios sugiere que fue puesto al cuidado del hombre. Sin embargo, al verse tan lleno de grandeza, al verse tan lleno de poder, porque el propósito que se le encargaba, cuidar lo más preciado de la creación, cuidar del hombre, pues se le dio gran poder, gran grandeza, que llegó al grado de querer ser semejante al Altísimo. Tuvo una gran soberbia al querer ser semejante a Dios. En ese momento, el Señor lo desecha y dice la palabra de Dios que el diablo cae juntamente con todos aquellos ángeles que le siguieron en la siguiente sentencia. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Lo siguiente. Perdóneme, es segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Discúlpeme, mi hermano Emanuel, lo dije yo mal. Dice la palabra de Dios respecto a Satanás, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Aquí hacemos esta precisión. El infierno es sinónimo de sepulcro. Cuando la palabra de Dios nos dice, Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que los despeñó a la muerte en el sepulcro con cadenas de oscuridad y los entregó para ser reservados para el día del juicio. Es decir, Satanás y todos sus ángeles ya están sentenciados a muerte. Ellos ya delante de Dios están muertos y Dios a ellos no los perdonó. Pero están aquí en la tierra y la palabra de Dios nos dice con toda claridad que al estar aquí en la tierra tienen esa interacción con el hombre. Vea este otro texto. Judas es un libro previo a Apocalipsis. Judas solamente tiene un capítulo, así que es Judas capítulo 1, verso 6. Dice también la palabra de Dios lo siguiente. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas. ¿Hasta cuándo? Hasta el juicio del gran día. Ellos ya, el Señor no los perdonó, pecaron. La paga del pecado es la muerte. También aplica a los ángeles su pecado. Están sentenciados a muerte y ya solamente están esperando que se cumpla la sentencia. Como en la actualidad, cuando alguien es sentenciado a muerte y se pone la fecha en la cual se aplicará la sentencia, y queda esperando ese día el sentenciado a muerte, así también el diablo y sus ángeles ya están sentenciados a muerte y en espera del cumplimiento de la sentencia en la tierra. Sin embargo, cuando el Señor expulsa Satanás ya no puede estar al servicio de Dios. Todo el poder, toda la facultad que había puesto en este ángel caído llamado Satanás, no se lo quita. Satanás, por eso lo seguimos conociendo como el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo,
también tiene poder, también hace milagros mentirosos. Obviamente no son de Dios, son del diablo y engaña a mucha gente. Se atrevió a querer destruir a nuestro Señor Jesucristo, y cuando lo está tentando después de haber ayunado, le dice las siguientes palabras al Señor Jesús. Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 4, verso 5 al verso 8. Y le llevó el diablo a nuestro Señor Jesucristo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Ponga mucha atención lo que el diablo le dice al Señor Jesucristo. Oye, ¿tú vas a ser el rey sobre toda la tierra? ¿Para qué te esperas? A mí me fue entregada toda la potestad sobre el mundo, toda la gloria de los reinos de la tierra, a quien yo quiero se la doy. Y el verso 7 dice: pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. ¿Para qué te esperas? Te lo doy. De una vez te lo doy, para que seas rey sobre toda la tierra. Fíjese el atrevimiento del diablo. Solamente inclínate y adórame, y yo te voy a hacer rey sobre toda la tierra. Verso 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: a tu Señor Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo quiso destruir al Señor, pero le dice una gran verdad: toda esta potestad a mí es entregada. Yo soy el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. El Señor no le dijo al diablo: no seas mentiroso, eso no es verdad. El Señor no lo desmintió. El Señor, de alguna manera, reconoce que Él es el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, y que tiene ese poder, que tiene esa facultad, y que mientras, aunque esté sentenciado a muerte, aunque delante de Dios Él ya está muerto y está esperando su sentencia, tiene esa interacción. La tuvo con Israel, la tuvo con el hombre al principio, y en la actualidad también la tiene con la iglesia de Dios. Y de igual manera que quiso destruir a nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle que tratará de destruir a la iglesia de Dios. Ha querido destruir a la iglesia de Dios con persecuciones. Ha querido destruir a la iglesia de Dios mezclándole con muchas doctrinas que no son de Dios. Ha querido de muchas maneras destruir a la iglesia, pero nuestro Señor Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bendito sea Dios, la iglesia está de pie. Aquí estamos. La iglesia está peleando la buena batalla de la fe. Y en esta ocasión, para nuestros hermanos que habrán de bajar a las aguas del bautismo, ¿de qué manera nos ataca Satanás? ¿De qué manera el enemigo nos quiere destruir? La primera manera en que el Señor ataca al hombre es que el diablo conoce perfectamente. Esta es la primera manera. Nos ataca nuestra carnalidad, nuestra debilidad humana, porque después de que bajamos a las aguas del bautismo, seguimos viviendo en esta carne, y en esta carne, nuestra carne está todavía enferma y tiene deseos carnales, mientras el hombre espiritual madura, crece, como lo estudiábamos semanas anteriores, y el hombre espiritual puede dominar y controlar al hombre carnal. Ahí se va a ejercer una
buena batalla. Santiago capítulo 4, del verso 1 al verso 7. Vea cómo el diablo ataca de esta manera. Nuestra carnalidad, el diablo la conoce y lo va a tratar de aprovechar. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y esta carta está dirigida a la iglesia de Dios. No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. Mira que estás en guerra. Y el diablo va a aprovechar tu carnalidad, tu concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es nuestra tendencia hacia lo malo, nuestra tendencia hacia el pecado, lo que le gusta a la carne, lo que le gusta al cuerpo, la maldad que todavía hay en el hombre y que hay que pedirle a Dios que nos lave más y más de esa maldad. Las cuales combaten en vuestros miembros. Verso 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, es espíritu que mora en nosotros, codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Hay que resistirlo como lo resistió nuestro Señor Jesucristo. Esta historia ya se le he platicado acerca de nuestra carnalidad. El diablo sabe lo que le gusta a nuestra carne. El diablo sabe lo que le gusta a nuestro cuerpo. Y a eso lo va a estar provocando, porque nos va a estar cazando. Pedro dice, vuestro adversario, el diablo, está buscando una distracción, está buscando un momento en el cual tenga la oportunidad para hacernos caer. Por eso el apóstol Pedro también nos dice, Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Primera carta que escribe el apóstol Pedro capítulo 2, verso 11. Esto es una guerra. No se espante. En esta guerra somos llamados a salir victoriosos. Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay que abstenernos de los deseos de la carne, ¿sí? Todo lo que la carne pueda desear, ya lo habíamos dicho, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida. Ya el diablo nos va a provocar y nos va a tentar y va a querer que nuestra carnalidad, nuestra tendencia hacia el mal, nos va a cebar. Pero nosotros, sabiendo que eso va a suceder, hermanos, ¿sí? Lo decimos con todas sus palabras. Desde el momento que usted salga de las aguas del bautismo, Satanás va a empezar su maléfica acción y lo va a querer destruir. Romanos capítulo 8, del verso 5 al verso 10. A esto se le conoce como esa batalla entre la carne y el espíritu. Romanos capítulo 8, del verso 5 al verso 10. Y por eso lo decimos con toda claridad. La vida del Hijo de Dios, aquel que ha bajado
a las aguas del bautismo debe de cambiar completamente. Ya no vivir en el deleite de la carne, sino que ahora debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, verso 5 al verso 10, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte. Por eso el diablo nos quiere hacer caer, nos quiere volver a hacer caer en el pecado para volver a estar muertos en pecados. Mas la intención del Espíritu que Dios nos da, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, los que han bajado a las aguas del bautismo, los que pertenecen al pueblo de Dios, dice Pablo, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y ahí está la batalla entre la carne y el Espíritu. Satanás estará provocando a nuestra carne, nos estará provocando para no hacer lo que a Dios le agrada, pero el Espíritu de Dios nos estará diciendo como una conciencia que nos está redarguyendo todo el tiempo, que nos mantengamos firmes, que no caigamos en esas provocaciones. Y Pedro dice, resiste al diablo, mantente firme, y el diablo se va a dar cuenta que no va a poderte vencer. Como también con Jesucristo nuestro Señor lo provoca, el Señor se mantiene firme y el diablo se fue, pero lo dice, se fue por algún tiempo. Seguramente en muchas otras ocasiones el diablo intentó destruir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí es muy importante entenderlo. Vamos a seguir viviendo en este cuerpo carnal. Y mientras el ser espiritual se fortalece, mientras que lo alimentamos de la palabra de Dios, mientras ponemos en práctica la voluntad de Dios, mientras hay un crecimiento espiritual, siempre va a estar esa lucha. Al principio el hombre carnal quizá tenga esa tendencia fuerte a regresar hacia esa condición de pecado, pero el hombre espiritual es el que lo contiene hasta que el hombre espiritual lo domina. Ser templado, como dice Pedro, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devore. Templado significa tener control de nosotros mismos, tener control de nuestros deseos, tener el control de nuestro ser y no obedecer a lo que la carne pide, sino que sea el Espíritu de Dios el que domine el cuerpo carnal en el que nos encontramos. Ahí está una forma de batalla y el diablo sabe nuestras debilidades y lo va a tratar de aprovechar, pero no le mentimos, ni la palabra de Dios nos miente. Ahí está parte de la batalla, de la buena batalla de la fe. ¿De qué otra manera nos va a combatir el diablo? ¿De qué otra manera nos va a atacar? ¿De qué otra manera nos va a querer alejar de Dios? Nos va a querer también destruir, porque el diablo es el maestro en las mentiras. Y el diablo a veces nos presenta cosas muy bonitas y siempre trata de revolver la verdad con la mentira. Por eso
debemos de tener esta claridad. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Por eso hacemos tanto énfasis de la doctrina tan pura, tan limpia que tiene la iglesia de Dios. La iglesia de Dios tiene una doctrina basada en la palabra de Dios. De tal manera que yo le puedo platicar muchas historias muy hermosas de hermanos que han buscado la verdadera doctrina y cuando llegan a la iglesia de Dios dan su testimonio. Esta es la verdadera iglesia. Lamentablemente también tenemos experiencias de hermanos que al no poner atención en este tema van de visita a otras organizaciones donde ni se predica la palabra de Dios, pero se canta, se alaba de una manera muy animada. Y he también escuchado testimonios de hermanos que dicen, en aquel lugar se siente la presencia de Dios. ¿Qué te predicaron? ¿Qué te dijeron? No, no hay predicación, pero cantan muy bonito y se siente el ambiente. Bueno, hermano, déjeme decirle que no es por lo que se cante, ni es por lo que se alabe, ni es porque haya un ambiente bonito. El Señor Jesucristo le dijo al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Eso es lo que distingue a la iglesia que el Señor fundó sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Engaña a todo el mundo. El diablo engaña a todo el mundo. Es el padre de mentira, dice nuestro Señor Jesucristo. Él es mentiroso desde el principio y es el padre de mentira. Y déjeme decirle que va a tratar de distraer a la iglesia, va a tratar de dividir a la iglesia, va a tratar de que la iglesia se confunda. Hoy en la mañana en la escuela sabática simplemente se hablaba de otra organización que no guarda el sábado, que no guarda la ley de la alimentación, que practica la Navidad, que piensa diferente acerca de la divinidad de Cristo, que es completamente diferente. Lo único es que se llama cristiana, ¿verdad? Y sin embargo, en la escuela sabática en la mañana se comentaba que parecería que no hay ninguna diferencia entre la iglesia de Dios y esta organización. Y ahí empieza a haber confusiones y tenemos que tener mucho cuidado para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder discernir entre las doctrinas, porque el enemigo va a tratar de confundirnos con sus mentiras. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a Timoteo. Primera a Timoteo capítulo 4, verso 1. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Y no se espante, ya lo sabemos. Estamos claros de que por ahí también nos van a querer atacar, nos van a querer destruir. Así que no nos debemos espantar, al contrario, ya lo sabemos. Qué bendición tan grande es que la palabra de Dios nos lo dice para que entonces podamos orar, velar y pedirle a Dios que sea Él el que dirija a su iglesia con su santa palabra y con su santo espíritu. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas
de demonios. Porque hay doctrinas que no salieron de la boca de Dios. Hay doctrinas que salieron de la boca del diablo. Toda doctrina que no se sujeta a la bendita palabra de Dios, que predica cosas diferentes a lo que está escrito, no puede ser de Dios, solamente pudo haber salido del diablo. Y podrá tener muchas cosas que sí están basadas en la palabra de Dios. Así actúa el diablo. Revuelve la verdad con la mentira y le da apariencia de verdad. Es más, déjeme decirle que el diablo es tan tremendo que hasta se atreve a hacer lo siguiente. Segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Del verso 13 al verso 15. Segunda a los Corintios, capítulo 11, del verso 13 al verso 15. Dice el apóstol Pablo de estas falsas doctrinas, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo, como si fueran enviados por el Señor, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Qué dicen? ¿Lo que dice está sujeto a la palabra de Dios o no? El Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos, mira que nadie os engañe. Verso 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace, hermano? Se transfigura en ángel de luz. ¿Cuántas doctrinas dicen que se les apareció un ángel y que les dijo que venían de parte de Dios y les dice lo que tienen que hacer, pero todo lo que este ángel les dice que hagan va en contra de la palabra de Dios? ¿Podrá ser este ángel enviado por Dios? Obviamente no. Hay ángeles que también son enviados por el diablo. El mismo diablo se transfigura como ángel de luz. ¿Qué es lo que nos puede decir que estamos en lo correcto? Lo único que nos puede decir que estamos en lo correcto es si nos sujetamos a la palabra de Dios. Verso 15. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y aquí está la importancia, hermano, de que cada uno de nosotros entendamos que somos responsables de discernir lo que se nos predica, lo que se nos enseña, lo que se nos instruye en los púlpitos de la iglesia de Dios. Y yo le digo a usted, hermano, si podemos decir que este púlpito, sabemos que no estamos en el templo en este momento, pero si en este espacio o en algún púlpito de la iglesia de Dios, lo que se nos predica no está sustentado en la palabra de Dios, usted puede cuestionarnos, puede denunciarnos, y aquí públicamente usted puede decir, hermano, lo que usted está diciendo, pues no está sujeto a la palabra de Dios. Nosotros procuramos siempre poner el texto bíblico para que usted pueda dar testimonio de que no lo dice uno, sino que lo dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. El diablo está combatiendo y está combatiendo muy fuerte. Es más, el día de hoy podemos decir que hay iglesias en donde el hombre va porque hacen muchos milagros. ¿Podrá decirse que porque hacen milagros ese lugar está respaldado por Dios? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo lo siguiente, Mateo capítulo 24,
Mateo capítulo 24. Y quiero decirle que ya estamos en estos tiempos. Dice el verso 3 al verso 5 inicialmente. Mateo capítulo 24, verso 3, el Señor está con sus discípulos. Dice el verso 3, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y lo primero que dice nuestro Señor Jesucristo, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ahí yo le puedo decir que también de la iglesia de Dios, muchos han salido para ir a conformarse o a reunirse en otro tipo de doctrina que no está sustentada, cuya doctrina no está sustentada en la palabra de Dios. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. Y hay lugares en donde incluso se atreven a decir que por el Espíritu Santo se hacen grandes milagros. Aquí mismo, Mateo capítulo 24, verso 23 y verso 24. Vea lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo o allí, ¿qué dice el Señor, hermano? No creáis, que no te engañen, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Yo era un niño, mi familia se congregaba en la iglesia de Dios allá en Granjas, San Antonio. Y un grupo de hermanos empezó a invitar a mis papás. Una hermana empezó a invitar con mucha insistencia a mi mamá para que fuera a Amistad Cristiana. El día de hoy hicimos llegar el estudio de comparación de doctrinas en el chat de Providencia y a quien nos lo solicitó en el chat de Facebook. Si alguien más lo quiere, háganoslo saber en el chat de Facebook. Pondremos atención y se los haremos llegar. Amistad Cristiana sale de la Iglesia Católica, así como la gran mayoría de las doctrinas evangélicas tienen su origen en el catolicismo. Por eso no nos extraña que se guardan casi los mismos dogmas católicos. Invitaban a mi mamá a Amistad Cristiana y mi mamá nunca quiso ir, gracias a Dios, ¿verdad? Nunca fueron mis padres. Pero esta familia y otros hermanos que empezaron a ir y empezaron a comentarle a muchos hermanos, he encontrado a Cristo, he sentido la presencia de Dios en esta organización. ¿Qué te predican? No es lo que predican, el ambiente, el canto. Se siente muy bonito, ahí se siente la presencia de Dios. El Señor Jesucristo nos dice, mira, ten mucho cuidado, que no te engañen, porque van a engañar a muchos. Y hay hermanos que salieron de la iglesia de Dios para irse a Amistad Cristiana en aquel tiempo. Volví a escuchar esta semana a un hermano que recordaba aquella historia y decía el hermano que lo compartía, muchos hermanos de la iglesia de Dios estaban allá en Amistad Cristiana, muchos ya no regresaron a la iglesia de Dios. El Señor nos lo está diciendo. Hay que poner mucha atención, no es porque se sienta el ambiente, no es porque se sienta bonito, no es porque nos tratan muy bien, no es porque sean muy elocuentes. Nos están hablando conforme a la palabra de Dios. El mensaje que se está estudiando está sujeto a lo que dice la palabra de Dios para que no sea un mensaje de hombre, sino que sea de Dios. Si no es así, a lo mejor es el mismo diablo que se transfigura
como un ángel de luz para engañar a muchos. Así que Satanás también, a través de las doctrinas, las predicaciones mentirosas, ataca y ataca fuertemente al Hijo de Dios. Tercera forma de ataque del diablo al hombre. Nuestro Señor Jesucristo conocía que sería entregado por uno de sus discípulos. Después de haber participado de la cena, les dice a sus discípulos que Él será entregado a muerte. Y sus discípulos le empiezan a decir que ellos no lo van a dejar, porque el Señor les dice, todos van a ser espantados por lo que va a suceder. Y uno de sus apóstoles le decía lo siguiente, Lucas capítulo 22, Evangelio según Lucas capítulo 22, del verso 31 al verso 34. La palabra de Dios nos dice esta experiencia tan fuerte y también lo estudiamos para que no se espante. También lo vamos a experimentar y también somos llamados a salir victoriosos en medio de esta situación. Lucas capítulo 22, del verso 31 al verso 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, fíjese lo que le dice Pedro, pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Verso 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Aquella noche, Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Qué quiero decir con esto? Ciertamente, el ángel de Jehová acampa en derredor de nosotros y el diablo no nos puede tocar. Como hijos de Dios tenemos la protección, tenemos la bendición de Dios y sabemos que nuestro Dios está por nosotros. No nos puede tocar. Sin embargo, lo que el diablo sí puede hacer en esta batalla, en este andar rumbo al reino de los cielos, puede hacer lo que hizo con Pedro. No solamente lo hizo con Pedro, también lo hizo con el Señor y también lo hizo con un varón perfecto, según el Señor reconocía. Vea esta historia. Job capítulo 1, del verso 8 al verso 12. Libro de Job capítulo 1. Del verso 8 al verso 12. Dice la palabra de Dios, Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjese qué hermoso el Señor presumía a Job. Job, un varón perfecto. El Señor estaba orgulloso de Job. Ojalá el Señor estuviera orgulloso de nosotros. Que algún día el Señor pudiera sentir esa confianza en sus hijos, en su pueblo. Pero vea qué sucedió. Y respondiendo Satán a Jehová dijo, ¿teme Job a Dios de balde? Y Satanás reconoce lo que le digo. Verso 10, ¿no le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición
por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. El diablo reconoce, tú lo tienes protegido, lo tienes cercado, yo no lo puedo tocar. Pues lo bendices, lo prosperas, lo cuidas. Ciertamente esa es la promesa del Señor para su pueblo, para sus hijos. El diablo no nos puede tocar, pero sí puede hacer lo siguiente. Verso 11. El diablo le dice al Señor, mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán delante de Jehová. Así como a Pedro, el Señor le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. En aquella ocasión, Job perdió a todos sus hijos. Todos murieron. Perdió toda su hacienda, toda su riqueza. Todo lo que Job tenía, lo perdió. Y dice en la parte final, el verso 20, la parte final del capítulo 1, verso 20 al verso 22. Después de que Job pierde todo lo que tiene en un solo día, dice la palabra de Dios, entonces Job se levantó y rasgó su manto, trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjese usted bien, Job, hombre perfecto, hombre recto, hombre santo, y le viene esta situación. El Hijo de Dios vive por fe. He con mucha tristeza observado a hermanos que han compartido su testimonio. Cuando yo no pertenecía a la iglesia de Dios, me iba muy bien. Nada más me bauticé y pertenecía a la iglesia de Dios y me empezó a ir muy mal. Hermano, pues precisamente es lo que estamos diciendo. Le entregamos nuestra vida al Señor para que Él tome control de nuestra vida y el Señor puede hacer con nosotros lo que Él quiera, porque el objetivo que nos estamos planteando es llegar a ocupar nuestro lugar en el reino de los cielos. Y aquí en esta vida, en este viaje, en lo que llegamos al reino, pues vamos a pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuántos hermanos viene la desgracia y voltean al cielo y se quejan? ¿Por qué me pasa esto a mí? No, hermano, no podemos quejarnos, al contrario. Ahí tenemos que someternos a la autoridad de Dios. Si el diablo nos pide para ser probados, Señor, fortalece mi fe, que pueda yo salir victorioso de toda prueba. Y ahí pasan muchas cosas, hermano. Job lo perdió todo. Hay hermanos que lo pierden todo. En estos días hay hermanos que seguramente están siendo probados de esta manera y por los cuales pedimos que no falte la fe, que no falte la fe y la confianza de que a su tiempo el Señor recompensará. Eso es en cuanto a las cosas materiales. ¿Piensa usted que el diablo se quedó tranquilo? Job capítulo 2 del verso 3 al verso 6. Job capítulo 2 del verso 3 al verso 6. Nuevamente el diablo se presenta ante el Señor y Jehová dijo a Satán, nuevamente lo vuelve a presumir. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que retiene aún su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? Y respondiendo, Satán dijo a Jehová,
piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, mas extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Jehová dijo a Satán: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Verso 7. Y salió Satán de delante de Jehová, e hirió a Job de una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Una enfermedad terrible. No solamente perdió a sus hijos y perdió toda su hacienda, después vino la enfermedad. Y ahí también entendemos que esto lo podemos experimentar. El Señor nunca nos prometió riqueza, salud, que no íbamos a tener problemas, adversidades. No, hermano. El Señor nos dijo allá en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Como el Señor diciéndonos, si yo lo he podido vencer, tú también puedes vencer la adversidad. Hebreos capítulo 10, verso 32. Carta a los Hebreos capítulo 10, verso 32. Hay hermanos enfermos entre nosotros. Mi padre, con lágrimas en los ojos, me ha dicho, yo no sé hasta cuándo el Señor me vaya a recoger, pero yo quisiera que mi nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Y actualmente está viviendo, está enfrentando un dolor tremendo en su cuerpo, una adversidad. Y yo le digo a mi papá, estás peleando la buena batalla de la fe. Estás peleando la buena batalla de la fe. Peléala, echa mano de la vida eterna a la cual eres llamado. Que tu fe no venga menos, porque cuando viene este tipo de pruebas, lo que se está poniendo a prueba es la fe. Inmediatamente nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos preguntamos si realmente el Señor existe. ¿Por qué nos pasan a nosotros estas cosas? Yo le he platicado en alguna ocasión, yo me quedé sin trabajo. Pensaba que nunca más iba a encontrar un trabajo. Pasó el tiempo, pasaron los meses, más de un año. No encontraba yo una fuente de ingresos. Y en alguna ocasión yo seguía orando. Y en medio de una oración me quedé pensando, ¿me estará escuchando alguien? En aquella ocasión me derrotaron. Porque en ese momento me cuestioné si realmente Dios estaba escuchando mi oración. Dios siempre escucha. Dios nunca deja de responder. Lo que pasa es que esta batalla es de resistencia y tenemos que ser pacientes, nunca dudar que el Señor va a contestar a las plegarias de su pueblo. A lo mejor no contesta lo que nosotros queremos. El Señor siempre nos dará lo que nosotros necesitamos. De aquella batalla, el Señor me levantó. Yo todavía, lo digo con estas palabras, le pedí perdón al Señor en aquella ocasión. El Señor siempre nos demuestra su amor y su grandeza. Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39 dice, empero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Esa es la vida del Hijo de Dios, hermano. La mirada puesta en el objetivo y sabemos que Satanás nos puede pedir para zarandearnos. Verso 33,
Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Nunca, si le llega a pasar, no se sienta solo. Todos los hijos de Dios pasamos por las mismas pruebas, por las mismas luchas. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Verso 34. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanece. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Lo que el diablo quiere hacernos es hacernos alejar de Dios, hacernos alejar a través de estas situaciones de la iglesia, que ya no querramos saber nada de la iglesia. No, hermano, no le estamos mintiendo, y no se espante si en este andar rumbo al reino experimentamos estas pruebas. ¿Está usted alistándose en la milicia del Señor? Al contrario, así como lo hizo Pablo, que en medio de toda adversidad, él se mantuvo firme, peleando la buena batalla de la fe. Por eso, en esta tarde, el consejo de la palabra de Dios es el siguiente. Ponga usted mucha atención. Si ya tenemos claro que tenemos un enemigo, que tenemos un adversario, que nos va a querer destruir a través de los deseos carnales, nos va a querer confundir con doctrinas que no son de Dios, o que incluso se atreverá a pedirnos para poner a prueba nuestra fe en medio de las adversidades, de las enfermedades. A usted que se va a bautizar, que va a bajar a las aguas del bautismo, o a usted que ya es bautizado, el mensaje del Señor es el siguiente. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 18. Hermosas palabras de Pablo para un joven llamado Timoteo, pero que el día de hoy resuenan en nuestro ser, y el Señor nos dice a través de la pluma inspirada del apóstol Pablo. Primera a Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia. Tenemos que entender que nos alistamos en la milicia del Señor. Y el Señor nos dice a todos sus hijos, milita con buena milicia. Es decir, pelea como varón, como hijo de Dios, como hija de Dios. Que no te espante que vas a pelear la buena batalla. Incluso se dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del verso 3 al verso 5, lo que pues ya vimos que puede suceder. Segunda a Timoteo, segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 2, del 3 al 5. Tú, pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. Si ya sabemos para qué nos enlistamos, si ya sabemos que estas cosas van a pasar,
preparémonos para pelear legítimamente. Preparémonos para pelear la buena batalla de la fe. Preparémonos para entregar nuestra vida al Señor y que sea Él el que tome control de nuestra vida y el que nos sostenga en los momentos más difíciles, que nuestra fe no falte. Porque cuando nuestra fe está firme, salimos victoriosos confiando en el Señor. Satanás no pudo destruir nuestra fe. Satanás no pudo alejarnos de la fe del pueblo de Dios, y de esa manera, manteniéndonos firmes, el diablo se aleja. No puede con su iglesia, no puede con su pueblo. Y aún dice la palabra de Dios que aún muchos hermanos, aún hasta la muerte, no amaron sus vidas por mantenerse fiel al Señor. En esta tarde yo le digo, al contrario, si vamos a pelear, peleemos legítimamente. El Señor nos da armas. Dice la segunda carta, la segunda carta a los Corintios capítulo 10, que tenemos armas también de parte de Dios para pelear la buena batalla de la fe. Segunda a los Corintios capítulo 10, verso 3 y verso 4. Hay armas que también podemos utilizar para pelear la buena batalla. Segunda a los Corintios capítulo 10, verso 3 y verso 4. Aquí es donde el apóstol Pablo nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Así que la palabra de Dios nos dice, tenemos armas que Dios nos da para pelear la buena batalla de la fe. ¿Sabe cuáles son estas armas? Dice Efesios capítulo 6, verso 12 al verso 18, las armas que todo hijo de Dios debe tener. Efesios capítulo 6, verso 12 al verso 18. Si ya sabemos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud. Pero mire, también tenemos una espada, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y todavía Pablo pide, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Tenemos una armadura de parte de Dios para resistir las acechanzas del diablo. Trazar bien la palabra de verdad, tener la palabra de Dios perfectamente clara en nuestro pensamiento, el Evangelio, trabajar en la obra del Señor. Tenemos la fe, pedirle a Dios que nuestra fe no falte y que nuestra fe nos proteja cuando vengan las pruebas, como le pasó a Job. Pero también tenemos la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, con la cual atacamos al enemigo y rompemos las cadenas con las que tiene sujeta a la humanidad. Y el día de hoy podemos decir que hay 5 almas que han aceptado el llamado.
La palabra de Dios rompe las cadenas con las que Satanás tiene sujeto al hombre en la ignorancia, en las tinieblas de la ignorancia, donde los tiene sujetos en el pecado, donde los tiene sentenciados a muerte. Y la palabra de Dios que se predica en estos medios ha llegado a tocar el corazón y la mente de almas que han aceptado bajar a las aguas del bautismo. Así la iglesia de Dios está peleando la buena batalla de la fe. No deje usted de orar por las almas que van a bajar a las aguas del bautismo, porque así como nosotros lo hemos experimentado, ellos también experimentarán esta buena batalla de la fe, y que no sea un misterio, que sea algo conocido de la iglesia de Dios. No nos espanta pelear la buena batalla de la fe. Le pedimos a Dios que nos mantenga firmes, que no nos movamos ni a diestra ni a siniestra de lo que hemos creído, y que nuestra fe no falte, confiando plenamente en el Señor, que el Espíritu Santo domine todo nuestro ser para estar firmes en la adversidad, en la tentación o al enfrentarnos a diferentes suertes de doctrinas. Que el Señor haga su preciosa obra en todos nosotros. Por eso, en la lectura inicial, en todas las recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo, le dice: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. En esta tarde, a nuestros hermanos que habrán de bajar a las aguas del bautismo, le decimos estas palabras: usted alcanzará la bendición de venir a tener parte, suerte entre los santos en luz, y usted podrá aspirar a ir en busca de la vida eterna. En este hermoso viaje rumbo al reino de los cielos, usted va a pelear la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Deseamos que sean muchas las victorias que nuestros hermanos alcancen al mantenerse firme en la adversidad. No es fácil, porque ahí es donde se pone a prueba la fe. Tener fe cuando todo va bien es fácil, es sencillo. Tener fe cuando todas las cosas son adversas, ahí es donde nosotros le demostramos al Señor nuestra confianza en Él, nuestra fidelidad. Yo le deseo que usted salga victorioso, y que todo hijo de Dios que en esta tarde nos escucha salga victorioso en esta buena batalla de la fe, y que usted pueda decir las hermosas palabras que dijo el apóstol Pablo. También a mi papá que está escuchando, a mi papá le digo: mantente firme, papá, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual el Señor te convoca. Segunda Timoteo, capítulo 4, del verso 7 al verso 8. Que podamos decir estas palabras al final de nuestros días o cuando el Señor venga. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 7 y verso 8. Palabras del apóstol Pablo. Qué hermoso que podamos decir estas palabras. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Así sea, Señor Jesús. Ya ven a la tierra, tu pueblo te espera. Espero que el Señor le bendiga y le guarde y le proteja, le tome de la mano y lo encamine para ocupar su lugar en el reino de los cielos. Ese es mi deseo para usted. Espero que el Señor le bendiga. Paz a vosotros.